Va, Juliana. Hola, buen día a Gracias por todos. atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación, por Bueno, recibirnos y darnos un espacio. para nosotros muy fuerte es esto, y Hiper le interesante. voy a pedir a Pablo que Hiper. me ayude con la primera pregunta. No, sí, es que la verdad que no, que habíamos quedado que no me ibas a contar nada y con lo cual, o sea, quedé así porque hasta que veo, bueno, cómo puede ser. Pero la primera pregunta que se me ocurre hacerte es que te presentes. O sea, que te presentes personalmente, tu historia personal y por qué este grupo que hace honor a la desobediencia y desobediencia de qué. Bueno, primero, yo soy Juliana Vaca Ruiz, integro el colectivo Historias Desobedientes en calidad de nieta de represores. Mis dos abuelos fueron miembros del ejército argentino. Más puntualmente, la historia que nos trae a Historias Desobedientes, a mi viejo y a mí, estamos juntos en esto, por suerte, es la historia de mi abuelo Omar Vaca, como ahí dijeron recién en la presentación. Él era parte del destacamento de inteligencia 121 en Rosario, y también estuvo un tiempo también asignado al destacamento de inteligencia en San Nicolás. Así que bueno, nosotros empezamos a conectarnos con el colectivo por el 2018, el colectivo Ujú. era muy joven, acababa de salir a la vida pública, si se quiere, como colectivo, como organización, éramos unos cuantos, muy poquitos, y rápidamente, por suerte, siempre digo, eh, fuimos encontrando muchos compañeros más que estaban en la misma dicotomía, ¿no? Esto de venir manteniendo quizás, por lo menos en mi caso, una militancia muy fuerte a favor de los derechos humanos, una militancia política, salir a la calle, a marchar, participar de actividades, y sin embargo llegar a casa y encontrarme con esta historia familiar que era que mis abuelos habían participado del genocidio, de la Ujú. última dictadura militar. Te pregunto algo, en esto, porque claro, justamente con formar parte de esto, eh, hay algo internamente, te pregunto, ¿no? De culpa, o sea, de culpa que por supuesto no te Ajá, corresponde, porque claro. vos, por ser nieta de, no te podés hacer cargo de nada de lo que pudieron haber hecho a tus antepasados, y menos si no estás orgullosa de eso. Pero hay algo de culpa, hay algo de ruido, hay algo de sanar Ujú. algún tipo de línea sanguínea, digo, ¿cómo lo ves personalmente el hecho de asumir algo que realizó un familiar directo tuyo, pero a la vez asumirlo como algo que hizo el otro, ¿no? No que hiciste vos? Pero ¿por qué estás vos empeñando esta palabra y hablando bueno, no obedecer a esa historia familiar? Es que sí, el sentimiento principal en realidad que nos, que nos conmovió a muchos de los desobedientes es la vergüenza, ¿no? Por Mm. esto que te digo, una tiene una manera de pensar, unas ideas, una ideología eh, que va más alineada con toda la lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Eh, y al encontrarnos con nuestra historia, decir, bueno, es inevitable pensar que en cierto sentido una carga con eso, ¿no? Por más Ujú. de que Mm. no es culpable, que no tuvo nada que ver, hay una carga importante, que es la carga de decir, ¿qué hago con esta historia? Nosotros siempre decimos que como desobedientes, si bien no somos responsables de los actos que cometieron y de los crímenes que cometieron nuestros familiares, sí nos cabe una responsabilidad, si se quiere, ética, de decir, no callar más, no Ujú. silenciar más, que es acorde a nuestras convicciones, ni más ni menos. Es una contradicción, o por lo menos yo lo transité durante mucho tiempo como una contradicción, al decir, yo defiendo los derechos humanos y por otro lado hay una historia familiar que estoy silenciando, Mm. que podría contar, que podría colaborar, que podría servir en la búsqueda de verdad, que podría servir en la búsqueda de memoria, de justicia. Entonces, bueno, eh,
sentimos vergüenza y esa vergüenza fue la que nos abrió las puertas a la desobediencia, ¿no? Uh-huh. Y Juliana, ¿qué pasa con tu papá en ese sentido? Vos decías recién, nosotros somos compañeros, con mi papá por suerte estamos juntos en esto, y te quiero preguntar su historia, digo, cómo él pudo transmitirte esto de que su padre en este caso había participado del genocidio, como bien decís, y cómo vos asimilaste esto, y si los conociste a tus abuelos o no. Sí, yo a mis abuelos los conocí, aunque, bueno, mi abuelo Omar Vaca murió cuando yo tenía 8 años. Con mi otro abuelo pude compartir más, pero sí, los conocí. Y bueno, la historia de mi viejo es bastante, digamos, para analizarla a nivel psicológico, a ver cómo han operado estos mandatos de silencio impuestos, ¿no? Yo creo que no solamente adentro de la familia, sino que también a cierto nivel social. Creo que en una época se impuso un poco el silencio, es decir, no hablamos más del tema, ¿no? Ya sabemos. Claro, punto final, ¿no? Decir, cerremos este tema, y después volvió, por suerte, por decisión política, a salir a la luz y a hablarse de este tema. Ahora, me impresionó mucho una de las primeras declaraciones públicas del colectivo en el 2017. Decían: necesitamos visibilizar las heridas que produce el silencio respecto al accionar criminal que promovieron y alentaron y ejecutaron. Nos consta, y esto se patentiza más aún en el marco de este gobierno negacionista y represor, que las lógicas de funcionamiento al interior de estas fuerzas no se alejan de las empleadas en las épocas más oscuras de nuestro país. La verdad que la valentía que tienen ustedes para nosotros es un faro potente, digamos, ¿no? Para quienes estamos comprometidos en la lucha política y en la lucha de los derechos humanos, ni hablar, en la pelea por la batalla de la comunicación también, del sentido común, siempre lo decimos acá. Y bueno, y la verdad que es fuerte para nosotros hacer esta nota, y te quiero agradecer nuevamente que nos hayas atendido. ¿Cómo proyectaron, cómo lograron ustedes no solo quebrar esos pactos de silencio, sino ahora trasladarlo, estaba leyendo estos días, a Chile, a Paraguay, a Brasil, inclusive hay algún país de Europa que también está sumado a Historias Desobedientes o ha creado su propio colectivo? Sí. Estamos en una época donde las comunicaciones a larga distancia se facilitan bastante, y fue gracias a la difusión que le empezamos a dar al colectivo que pudimos llegar a los países vecinos, ¿no? Y empezar a pensar, a seguir pensando, claro, que fue una lógica regional, ¿no? Lo de las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Plan Cóndor. Exactamente. Yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con una duda existencial personal, y que es sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, uno imagina un Videla, un Hitler, o alguien que puede llegar a cometer actos atroces personalmente, y decir, mirá lo que puede hacer el bicho humano, ¿no? Hasta dónde puede llegar en su crueldad, todo, y también en contraposición con personas hiper solidarias en circunstancias límites. Y yo te quería preguntar, en tu relación, o de lo que vos conociste, ya sea personalmente, o que recordás, o que lo que podría haber dicho tu papá, o todo, de tu abuelo, ¿no? Y con todo respeto, porque hay que tener mucho respeto porque es tu abuelo, y cómo era él en la vida normal, y qué crees vos que pasaba en esas cabezas para poder llegar a hacer esos actos y después volver a la casa y darle un beso en la frente a su hijo. Bueno, es algo que yo me sigo preguntando hasta el día de hoy, con tanta represión que hubo en este año, ¿no? Por parte de las fuerzas estatales. ¿Cómo puede ser que existan seres tan deshumanizados? Es lo que yo me pregunto. Y también por qué el Estado necesita de ellos. ¿Para qué? ¿Cuáles son, digamos, las funciones y los fines que busca creando estos seres tan desprovistos de su humanidad y de su sensibilidad y su empatía?
Mi abuelo, y a mí me gusta esta pregunta porque nos pone en este complejo Sí. de decir, hubo represores que eran unos deshumanizados y y manejaban una crueldad tremenda en su trabajo y adentro de su casa, ¿no? Eran el monstruo adentro y afuera. Y hay casos, por ejemplo, como el de mi abuelo, que si bien era un señor de su edad y con todo un bagaje de violencia machista muy fuerte y racista y todo lo que vos quieras, con nosotros era un abuelo muy amoroso y de hecho mis primos y mis primas lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? Con la familia era un buen abuelo, si se quiere. Presente, cariñoso, cuidador, una persona que aprendías con él, que compartías con él, muchas cosas lindas, ¿no? Sin embargo, es complejo pensar, bueno, esta persona que me crió, que me acompañó, que me cuidó, que me dio tanto cariño, a la vez cumplía un rol tan monstruoso y tan horrible, ¿no? Como es el de ser un genocida, ¿no? Que es participar del exterminio de otras personas. Que yo siempre lo pienso como desde mi lugar de decir, si yo hubiese vivido en esta época, mi abuelo me hubiese perseguido a mí. Claro. Hubiese hecho lo posible porque yo sea una desaparecida. Tuviste dos pecados originales que compartimos, si se me permite, y nunca, o trato de evitar ser autorreferencial, pero militar en la estudiantada secundaria y tener padres peronistas, digamos, ¿no? O sea, dos pecados originales que compartimos. Algo que me llamó la atención también es cómo se emparentó la lucha de ustedes en la etapa de la lucha feminista o del recrudecimiento de la lucha feminista. ¿Por qué se dio esa síntesis ahí también, Juliana? Sí, es que para mí fue justamente la última ola feminista la que permitió un colectivo como el nuestro, o que facilitó que un colectivo como el nuestro pudiera aparecer en la vida pública. Porque muchas de esas luchas feministas son las que a nosotros nos sirvieron para poder contar nuestra historia. El romper el silencio y el hermana, yo te escucho, estoy con vos, vamos a denunciarlo, no como una bandera, como algo que te permitía salir de lo privado para poder hacer público lo que te había pasado. Es algo que nos sirvió a nosotros para decir, bueno, nosotros también estamos silenciando algo que duele, que nos duele a nosotros que ha causado daño a nivel social. Entonces hay que hablar de esto. El feminismo nos abrió esa gran puerta que fue el romper el silencio y también replantearnos, y que también lo trae el feminismo, la familia, el rol de la familia. Claro. ¿Qué te impone la familia para ser parte de ella? Bueno, la sangre, ¿no? La sangre. ¿No? El cuidar la familia rajatabla, aunque duela, aunque eso signifique perpetuar silencios criminales. Quebrar los pactos, como también nos decías, ¿no? Antes en la declaración. Exactamente. La familia, y sobre todo la familia castrense, te impone un deber de obedecer, primero al pater, que además es milico, y de guardar silencio y de no contar los crímenes que cometió, ni averiguar tampoco. En mi caso fue empezar a decir, bueno, este tipo que fue mi abuelo participó sin dudas. Ahora, ¿qué hizo? Claro. Posiblemente todas las cosas de las que participó no voy a tener conocimiento, pero algunas sí han salido a la luz. Mi viejo pudo declarar como testigo en la causa que investiga el asesinato de Luis Alanís, que era un militante del ERP. En el 74 creo que lo asesinaron ahí en la esquina de su casa, y mi abuelo estuvo implicado en eso. Era este militante Luis Alanís tuvo la desgracia de tener como vecino a mi abuelo, que era un servicio. Entonces, bueno, él estuvo implicado en eso y fue decir, bueno, cuántas otras cosas como esta voy a seguir descubriendo, y estoy en eso, junto con mi viejo. Bien, bueno, amiga, compañera, te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe. Para llamarla. Sí, no, olvídese, pero aparte la vamos a comprometer para que nos venga a ver. Estamos en Rosario, Santa Fe, estamos cerquita.
Sí, obvio. Yo conocí Santa Fe hace poquito y quedé Bien. encantada. Bueno, así que la vamos a invitar a encantaría tomar unos volver. lisos, te vamos a invitar también que Totalmente, vengas, totalmente. que hagamos alguna charlita seguramente. Fuertísimo. ¿Eh? Bueno, Bueno. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Un abrazo gracias, grande. gracias compañero.